Bueno, vamos a hablar de la formación integral del creyente. ¿Sí se acuerdan? El tema que llevamos nosotros, que hemos hablado que la formación debe ser uniforme y no deforme. Cuando una persona crece deforme, es una malformación, sea un virus, sea una anemia, sea una contaminación, una infección que haya recibido, una toxina, y por lo cual la persona puede estar intoxicada. Entonces nosotros estamos hablando de la formación y dimos 6 pasos, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan de los 6 pasos que dimos? Dijimos que cuidara la mente, los pensamientos, porque se convertían en palabras, y cuidáramos las palabras porque se convertían en hechos, y cuidáramos los hechos porque se convertían en hábitos, y cuidáramos los hábitos porque se convertían en el carácter. Y el carácter es el destino de la persona. El carácter ya es el perfil, ya es el cúmulo de características o virtudes que haya tenido. La persona se distingue su perfil por las características que tenga. Ahí se distingue si es o no es, si ha crecido o no ha crecido, si está libre o no está libre, si tiene el conocimiento o no lo tiene. Entonces nosotros, dentro de la formación del cristiano, vamos a ver una doctrina que se llama la doctrina de la disciplina, dentro de la formación del carácter de una persona, una rama, aunque la disciplina es una doctrina. Vamos a mirar Hebreos capítulo 12 un momento, y vamos a empezar desde el versículo 3 a observar el epicentro del evangelio, que es el sufrimiento. Y el sufrimiento es el principal ingrediente en la formación del creyente. Y vamos a observar desde el 3 hasta el 12. ¿Listo? Vamos a hablar un momento sobre una doctrina esencial para formar una persona para que sea hija de Dios. Dice la palabra del Señor, Hebreos capítulo 12, versículo 3 en adelante. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Verso 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Verso 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Verso 8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Verso 9, y por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que no nos disciplinaban y los venerábamos, porque obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos. 10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, porque a ellos les parecían, pero para los que no es provechoso, para que participemos de su santidad. 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después del fruto apacible de la justicia a los que en ella han sido ejercitados. 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Verso 13, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Bueno, vamos a ver 8 maneras poderosas para tener disciplina. En la formación del creyente estamos observando la doctrina de la disciplina. ¿Listo? Entonces tenemos la número 1. Sé consciente de las debilidades.
El que anhela obispado, buena obra desea. buena obra desea. Pero es necesario cumplir un poco de requerimientos, de requisitos, para poder llegar a ser obispo. Entonces vamos a mirar dentro de la formación integral del creyente, la persona que reconoce que tiene debilidades, empieza a aceptar la disciplina, porque la disciplina es donde se perfecciona el Señor en las debilidades. Entonces estamos hablando de Hebreos, capítulo 12, versículo 3 al 12. La primera parte que observamos es: sé consciente, reconozcamos que nosotros estamos muy necesitados porque tenemos debilidades. Entonces, en este momento, va a meditar un momento cuál es su debilidad. Puede ser la televisión, pueden ser las mujeres, puede ser cualquier mal hábito o mala costumbre. Entonces necesitamos la disciplina. ¿Listo? Por eso vamos a estudiar la doctrina de la disciplina y estudiándola miramos las debilidades. ¿Listo? Pablo tenía una debilidad. Unos dicen que tenía una enfermedad, otros que era miope, y hay disensiones en lo que tenía Pablo. Entonces Pablo clamó al Señor que le ayudara en ese aguijón. Entonces el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque yo me perfecciono en la debilidad. Para Dios ayudar a perfeccionar a una persona, se necesita un aguijón. Entonces vamos a hablar de los aguijones. Los aguijones son debilidades. ¿Cuál será su aguijón? El aguijón es para que no se gloríe desmedidamente, para que no nos enaltezcamos, no nos crezcamos. Por ejemplo, una persona puede sentirse mal porque es muy delgadita y no engorda. Una persona puede sentirse mal porque es gorda y no adelgaza. Entonces, en medio de ese aguijón, la persona baja la cabeza y se humilla delante del Señor porque tiene una falta. 40 años más o menos tuve un aguijón. Y entonces cuando predicaba o enseñaba, ahí estaba el aguijón. Y eso hacía que no me gloriara, porque Dios de pronto me usaba en milagros o sanidades. Entonces uno toma esos dones como si fueran de uno. Y esos son de Dios y no son para uno, sino para las personas. Para el servicio de Dios, para las personas. Entonces hay mucha clase de aguijones, ¿no? De diferente índole. Y el aguijón es para el Señor perfeccionar la persona, para levantarla, para que no se gloríe desmedidamente. La persona además sabe cuál aguijón tiene. Sí, porque la Biblia dice en 1 Corintios 8:1, el conocimiento lo que hace es hinchar, envanecer, pero el amor edifica. Y entonces el aguijón trae el amor para consolar, para convertir y sanar. Entonces el primer paso de la disciplina es reconocer que estamos muy necesitados y que tenemos debilidades. ¿Sí? Unos de los celos, otros de las mentiras, otros de los vicios, otros de la televisión, otros pleitos en la casa, otros en el hogar, otros problemas con los hijos. Sobre todo, pues hay aguijones en el cuerpo, ¿no? Y hay aguijones espirituales, de lo físico y espirituales. Entonces necesitamos nosotros entender esa parte. Segundo, elimina las tentaciones antes de caer en el pecado. Nosotros explicamos que una es la prueba y otra es la tentación. La tentación es una cáscara para que la persona resbale y caiga. La prueba es un examen para crecer. Si pasa el examen, crece delante del Señor en la doctrina de Cristo, en el conocimiento de la verdad. Entonces son opuestas, son muy diferentes. Está en Santiago capítulo 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque después de que haya resistido la tentación, recibirá la corona de la vida eterna. Entonces, una es la tentación y otra la prueba. Amén. ¿Por qué? Porque las personas están pidiendo ministerios, están pidiendo dones, están pidiendo aprender a predicar, a muchas cosas maravillosas. El Señor les manda una prueba para ver si ya están capacitados para descargar el don, el ministerio en ella, y se da cuenta que todavía no está capacitado, o se da cuenta que ya está capacitado y pasó la prueba, entonces lo pasa a otra dimensión, pero casi siempre es a través
de la disciplina. Ya miramos la segunda, eliminar las tentaciones. Amén. ¿Cómo se podrá eliminar una tentación? Orando, ayunando y renunciando. Primera de Timoteo 2:22. Nosotros debemos renunciar a los deseos mundanos. Y para renunciar es tremendo. Se necesita un proceso y que Dios tome la persona en un sufrimiento hasta que suelte el pecado. La persona no quiere, es como si tuviera un juguete que lo amara. Y no suelta el pecado hasta que no venga un apretón del Señor. Ahí se elimina la tentación. ¿Listo? Ahí estamos. Vamos a la tercera. Establece metas más claras y tiene un plan de ejecución. Es importante tener una proyección o un plan de ejecución. Nosotros debemos acá tener un organigrama. Y ese organigrama es un plan, es un proyecto del grupo a desarrollar. ¿Qué debemos tener? Lo primero que debemos tener es un discipulado y un ejercicio de oración. ¿Cierto? Efesios 6:18. Nosotros debemos orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, por todos los santos. El grupo debe ser responsable de orar por el pastor. Eso es imprescindible. Orar por todos los santos y por mí, dice Pablo, a fin de que la palabra sea predicada con denuedo. Siempre cuando usted establece una meta y la pronuncia, Satanás escucha. Y la meta es de Cristo para Cristo. Entonces el enemigo se opone totalmente para que usted no la pueda cumplir. Porque si la cumple es una victoria tremenda delante de Dios. Por ejemplo, el ayuno de Esther son 3 días y 3 noches. Y si usted lo termina, pues sabe que tuvo una gran victoria. Y que venció muchas cosas. Y que creció. Sobre todo en el espíritu. Entonces, cuando fijamos metas, tenemos que primero madrugarle al tigre, clamar a Dios antes de fijar esa meta, ese proyecto, ese plan. Por ejemplo, Patricia va a hacer un devocional en la casa, todas las noches. Entonces, ora medio año antes de empezar el devocional, o 3 meses. Al orar antes, ya cuando comience el devocional, se va a venir Daniela, se va a venir Valentina, y se va a venir Viviana, y se va a venir Jason, a ese devocional. ¿Por qué? Porque usted ya oró 3 meses. Ya rompió, ya quitó los impedimentos, las barreras. Ya derribó los muros. Ya las niñas están listas ahí con el oído, afines de la palabra. Nosotros a veces peleamos, nos da mal genio, a veces, porque eso es de los cristianos. Los discípulos, los apóstoles, contendían, pero después se abrazaban, se amaban, lloraban. Y así nos pasa a nosotros. Pero es una bendición porque cuánta protección tiene divina del Señor. Es que no es cualquier cosa. Y los hijos de Dios tienen todo. Todo es para los hijos de Dios, las promesas, todas las promesas. Todo tiene recompensa, lo he explicado muchas veces. La humildad tiene recompensa, la mansedumbre tiene recompensa, ¿cierto? Bienaventurados los mansos porque de ellos será, ellos tendrán la tierra por heredad. O sea, todo tiene recompensa. El pago no es ya, es a largo tiempo. Usted no me va a embolatar con 2 o 3 palabras. Al Padre no se puede engañar. Esperemos unos 5 años a ver el Señor qué hace con nosotros, ¿sí o no? Porque estamos trabajando para Él. Por ejemplo, ya hay un grupito mesurado. Ya hay un grupito hermoso. Los que conocen la doctrina de acá, de la palabra de acá, la que Dios me dio, porque Dios me lo dio en un retiro. ¿Cuánto les he comentado? En el púlpito en San Luis me dijo, mire, esto es para que levante líderes, obreros. Antes de que se muriera mi esposa, dijo, yo lo vi a usted aquí en la cabeza y todos los pastores de aquí para allá. Se fue y ella no miró eso, pero estuve presidente de la misión porque el Señor le mostró a ella. ¿Sí me entiende? O sea, ¿por qué sacó a flote esto? No es para orgullo, ni nada. Nosotros aquí todos somos iguales, ¿sí o no? Sencillos y humildes, pero para que ustedes le echen mano a la palabra. No la dejen ir, porque aquí puede llegar cualquier líder, cualquier pastor, ¿sí me entiende? Pero yo sé de la palabra que estoy dando, porque la gente ahorita ya está copada toda la semana y todavía quieren. Vea, ahorita viene una pastora del norte que se llama Mari. Pastor, es un privilegio que usted me atienda. Me decía por celular. El martes nos encontramos donde la hermana Clemencia.
quiero hablar con usted. Bueno, ya, soy como cualquier predicador. ¿Sí me entiende? O sea, no porque hay gente así que me llama y aclama que vaya, que les enseñe, que les diga. ¿Para qué les digo? Solamente les digo, solo les digo esto para que ustedes le pongan atención a la palabra. Esa es la razón por la que vienen los aguijones, porque nosotros nos desbocamos a crecernos, a enorgullecernos. Cada persona que tiene el problema, nadie la conoce, ni se puede colocar en los zapatos hasta que no tenga una prueba de la misma. Porque la gente llegaba y oraba como Enrique Gómez: Padre, Padre, derrama tu fuego, derrama tu espíritu, y hacían así, igual que Enrique Gómez. Yo les dije: mire, mijitos, si usted quiere ser igual a Enrique Gómez, tiene que ayunar los días que él ayunó y orar las horas que él oró y arrodillarse el tiempo que él se arrodilló para que sea igual que Enrique Gómez. El resto usted lo puede imitar y hacer, son genes que se pasan de una persona a otra, pero ser igual a la persona, ahí es que entra. Número 4, ¿sí? Desarrolla autodisciplina, que se llama el dominio propio. Auto soy yo mismo, pero no soy yo, dijo Pablo, sino Cristo en mí. Es y tiene que ser más fuerte el entrenamiento que la guerra. Es tan fuerte el simulacro que la guerra es un descanso. ¿Sí entienden esa parte o no? Más fuerte el entrenamiento que la guerra. Cuando usted está entrenando, es tan fuerte que la guerra es un descanso. Porque el Señor, sus grandes batallas, se la da a los mejores soldados. Él no le suelta a cualquiera, sino que en 1 de Timoteo 2:2 de una vez dice: se necesitan o se requieren personas fidedignas para encomendar el Santísimo Evangelio, la Santísima Palabra. Una persona que no haya sido disciplinada es porque no ha sido procesada, es porque no ha pasado por el laboratorio de Cristo. No tiene formación, no tiene gracia, no tiene unción, no tiene poder, es desabrida. Entonces el pastor la necesita para un oficio especial y la envía y no sirve, o no está disponible, o tiene un tumor, o tiene una anemia, o tiene un virus. Pero había un hermano en la puerta y le dije: oye, ¿me hace un favor? ¿Me trae un bulto de cemento? Me parece que la única persona que se rebeldizó en lo que mandé en la iglesia. Yo no, nada más, hermano. Y ese hermano ha trasegado harto y todavía lleva muchísimos años. ¿Se acuerda lo que dijo Pablo en Hebreos 5:14? Después de tanto tiempo, debiendo de ser ya maestros, tenéis necesidad de volver a los rudimentos de la doctrina de Cristo.